Salmo 112, 17, el 121, 7. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. El Señor siempre nos cuida en esta situación que provocaron los seres humanos, no Él. Él es nuestra mayor esperanza y siempre nos cuidará desde ahora y hasta siempre. Miren, el PRM está súper desesperado. El PRM nos haya que hacer porque evidentemente después de la suspensión de las elecciones de febrero, la mayor parte de los del gabinete de Luis se compraron sus trajes y ya estaban preparados y estaban hasta buscando las oficinas para empezar a administrar. Pero, lógicamente, o sea, ya ellos se creían gobierno, nadie podía contra ellos, tuvieron un leve triunfo en marzo y creyeron que ya eran gobierno. Pero la situación política ha cambiado, la realidad política ha cambiado. Ellos no previeron eso en ningún momento, están ahora desesperados, han empezado una campaña sucia y asquerosísima en muchísimos aspectos y lógicamente no tienen con qué responder. Y sobre todo, lo más grave de todo, es que el gobierno ha sido muy efectivo en el enfrentamiento a la pandemia y lógicamente eso a ellos lo tiene totalmente desequilibrado. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos creyeron que ese descontento de febrero se iba a mantener hasta las elecciones. Que ese descontento de febrero, que esa lucha, que todo eso cacerolazo y que todas esas cosas ya eran parte de la campaña electoral y el PLD no iba a poder reponerse ni tampoco, mucho menos, iba a poder consolidarse la imagen de Gonzalo Castillo, porque para ellos ya, listo, ya ellos eran gobierno. Señores, en febrero el PRM ya era, bueno, el PRM tenía tanto poder en febrero que mandó a suspender las elecciones, porque las elecciones de febrero las suspendió Luis Abinader. Él fue que las suspendió, o sea, fue la Junta por su irresponsabilidad, de verdad. Pero quién, y se presentó hasta la llamada, o sea, cuando el PLD dice, no, pero espérense, nada más suspendamos las que tienen problemas, pero hay ciento y pico de sitios donde no hay problema, estamos votando más. No, suspenden todo. Y suspenden todo porque si no aquí hay un lío. Entonces, esa actitud se ha mantenido, se estuvo manteniendo hasta que en marzo las cosas cambiaron. ¿Cambiaron por qué? Porque ha habido un gobierno responsable y eficiente. Sí, la imagen del gobierno de febrero se ha cambiado extraordinariamente en marzo, abril y mayo. Un gobierno que responde por la gente, un gobierno que está preocupado por resolver el problema del COVID, un gobierno que está respondiendo con políticas sociales efectivas, que esa es su tarea, que esa es su función, que ha actuado totalmente acorde a los acontecimientos y a las situaciones. Diferente, por ejemplo, a Brasil, que el Bolsonaro lo que hizo fue un desorden y ahora está pagando por todo eso. Danilo desde el principio dijo, no, esto hay que controlarlo y el gobierno tiene que asumir su función. Y la ha asumido. Y un candidato, Gonzalo, que también entendió la situación. ¿Qué era lo conveniente? Entendió Gonzalo. No era quedarse en su casa y pararse, sino, bueno, no hay campaña electoral, pero sí hay gente que ayudar. No hay campaña electoral, pero sí hay que tener una actitud de cooperación y de ayuda con la gente. Y hay cuarto, porque ya cogieron prestado a nombre de todo. Entonces, ¿qué hizo Gonzalo? Y ya hay dinero. ¿Qué hizo Gonzalo? Que mostró. Ya hay cuarto que no me cuesta nada. ¿Qué hizo Gonzalo? Que mostró ese espíritu de solidaridad, que puso su empresa a disposición de ayudar a la gente, que puso su actitud de colaboración a favor de la gente, que puso sus bienes a favor de la gente y mostró que es un político que tiene de verdad una actitud de servicio para la gente. Esas dos combinaciones, un gobierno efectivo con un candidato que ha mostrado una imagen de servicio, ha provocado un cambio en la realidad política. Por eso ustedes ven que está el PRM súper desesperado, inventándose muchísimo disparate, y un candidato que a final de cuentas prometió, primero criticó a Gonzalo, pero después le tuvo que caer atrás. Después prometió un conjunto de cosas que no lo ha podido cumplir. Y tercero, no pega uno en ningún aspecto y evidentemente todo eso ha repercutido en su imagen y en su valoración. Hoy día, el gobierno sigue siendo cada vez más efectivo. ¿Por qué es que no quieren? ¿Por qué que los diputados de la oposición ahora están diciendo que no quieren aprobar la excepción? Porque ellos creen de manera incorrecta y equivocada que ponerle un estado de excepción a Danilo están de alguna manera frenando
la nueva imagen que está teniendo el Gonzalo Castillo, y están equivocados. Hermano, el pueblo está por encima de cualquier candidato particular, llámese como se llame. Es decir, para que haya eficacia en el enfrentamiento y para evitar que aquí se produzca una andanada de muertos, que es lo que hay que evitar, tiene que seguirse el paso de abrir la economía con cuidado, para que no nos pase lo que le pasó a Chile. O sea, Danilo lo que es un previsor y un gerente de verdad y un estadista de verdad. No un oportunista ni un politiquero. Danilo está actuando como un estadista. Es decir, ¿qué quiere? Que no vaya a suceder una situación que le haga daño a la población dominicana. Porque Danilo es el presidente hasta el 16 de agosto. Además lo ha dicho, solo hasta el 16 de agosto, pero hasta el 16 de agosto tiene que estar dirigiendo el país y bien dirigido, como lo ha hecho hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que creen? Un error. Los diputados de la oposición creen que no aprobando van a beneficiar políticamente a su política electoral, y lo que pueden es provocarle un daño a la población dominicana. Como decía Julio ahorita, yo confío en que a pesar de toda esta laraca y todo lo que están diciendo los voceros de la oposición, hoy en el Congreso haya una transacción, y tal vez no la aprueben los 25 días como ha sido siempre, pero van a tener sentido de lo que es el trabajo a favor de la población. Como tú me hiciste una pausa ahorita, te debo decir que revise bien el dato, que son 3 millones por día. Son 4 millones por día, 3.900.000 por día. No fue en el mes. No en sí, el pero mes tú ni siquiera tenías la información clara. No, yo estoy diciendo porque vi el dato. Y revísalo tú. Y mira, a ti es decir, si tú lo sumas, aplícale 4 millones diarios al mes de abril. Mira, lo primero es, a ti y a Rijo deberían... A mí a Rijo no. No, pero a la dirección de presupuesto tiene que explicar en qué gastar ese dinero. Pero oye, a ti, a Rijo, yo le quisiera que un breve consejo. Lo primero es que sepan que un gasto que se expresa en abril no es de abril, es del mes anterior o de meses anteriores. 1, 2. No, discúlpame. En abril, discúlpame, cuando tú publicas, perdóname, tú eres economista, perdóname, yo también. Oye, Julio, oye esto. Cuando tú publicas los gastos, tú lo puedes publicar en el mes que lo publico, pero tienes que publicarlo con la fecha correspondiente, porque eso son estadísticas contables. Tú tienes que publicarlo en la fecha correspondiente de la erogación. Ok, pero entonces, oye, para ti, Arrigo, eso tú lo sabes. Antes de inventar, tienen que saber lo que es que no inventar, hermano. Pero está bien, pero ya, tranquilo, tú hablaste media hora de eso. Yo no voy a hablar de eso, para mí eso no es importante. No, lo que quise aclarar que son 4 millones de pesos diarios. A Rijo yo le sugiero que haga una carta para que se le explique, para que él sepa, porque al final de cuentas... Pero Rijo es director de presupuesto. Pero Rijo también, no es director de presupuesto. Él es el que tiene la preocupación. Rijo no es el ministro de Economía que debe explicar eso, Ariel. No, claro que sí. Él es el que tiene que explicarlo, porque ni siquiera presupuesto, porque presupuesto no determina gasto. El Ministerio de Economía. Óyeme, él no hace una publicación. Si tú quieres una explicación como eso, tú la pides. El gobierno está la explicación ahí. Tú te estás inventando una vaina, tú pides la explicación. Yo no me estoy inventando, hermano. Yo no estoy inventando, yo no invento. El que inventa no soy yo. Y cuidado que tu candidato dice que todo lo que ha hecho es inventando. Lo único que los costos de inventar lo pagamos nosotros. El golpe de mal perfume es demasiado duro para ustedes. Cójanlo suave. Miren, ¿el golpe de quién? Tranquilo. Pero Julio ha dicho aquí que... Oye, Julio y Consuelo han dicho que no se le puede creer nada a Bernardo Vega. Tranquilo, Julio Martínez Pozo. Pero tranquilo. Y con Consuelo de Pradel, mi amigo. Un saludo para doña Consuelo. Yo no le creo a Bernardo Vega. Yo le creo al Centro Económico del Cibao. Igual que Julio. Claro, igual que Julio. Mira, entonces, el PRM está... Mira Julio cómo se ríe. Aquí, Eury, oye este asunto. Bernardo Vega, lo ha dicho Julio aquí 30 veces. Oli, la nueva realidad política lo ha puesto loco. Entonces, ¿cuál es la nueva realidad política? Pero Oli, ya, tranquilo. Oye, entonces, es cierto, las encuestas se pueden hacer de manera telefónica. Oye, se pueden hacer. Lo único que la de Bernardo Vega fue con el padrón de los subsidiados del gobierno. Oli, tranquilo. Entonces, y hasta ahí pierde. Okay. Entonces, miren lo siguiente. El gobierno ha sido... Es que Oli, el pobre, está desesperado. El golpe ha sido demasiado duro. Entonces, miren lo que pasa. De ahora en adelante va a ser peor. Porque miren lo que pasa. El gobierno publica un dato. Usted investiga el dato, tiene las bases del dato y no se pone hasta preguntarle, pues es un disparate. Y sobre todo cuando se trata de cosas concretas. Esa publicación está clara y precisa. Usted lo único que tiene que hacer es investigar. No se puede, como decía Julio, lo mismo de, ¿por qué está el avión? Hermano, así no se hace nada. Usted lo que está desesperado y quiere crear confusión que a final de cuentas lo que hace es perjudicarle cada vez más.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Seguir siendo efectivo. El presidente Medina tiene, yo supongo que hoy no va a haber mayores inconvenientes, se va a aprobar, tal vez no se apruebe en los 25 días, pero evidentemente que los diputados de oposición no pueden tampoco hacerse un harakiri, porque si no le aprobaran el estado de excepción, a quien le hace daño es a la oposición, que va a ser la responsable de todo lo que pase de aquí para adelante, porque el gobierno ha sido responsable. Es decir, yo quiero frenar una situación más complicada y por eso planteo esto. Y da unas explicaciones. Señores, léanse la carta que envía el presidente Medina para que ustedes vean la explicación. Es gente profesional que está manejando la situación que se está presentando. Entonces, yo creo que ahí no va a haber ningún asunto y que al final de cuentas, esta campaña de desesperación, esta situación de sacada de quicio que tiene el PRM y su candidato, al final de cuentas, yo creo que ahí va a encontrar un freno, porque evidentemente tampoco se pueden suicidar políticamente. Porque si los diputados de la oposición no aprueban el estado de excepción, están haciendo un suicidio político y le están haciendo más daño a su campaña electoral que bien. Por eso, evidentemente, van a tener que aprobar, ojalá sea igual como hasta sido ahora, 15 días, y que lógicamente en la medida en que esto avance, cuando venga, porque falta todavía ver la eficacia de la segunda etapa, la primera parece hasta ahora que va más o menos bien, que pase la segunda etapa, porque evidentemente el gobierno siempre va a tener esa actitud, porque la actitud del gobierno es de cuidado, la actitud del gobierno es de preservar la mayor cantidad de vidas, la actitud del gobierno es preservar que no haya la mayor cantidad de contagios. Esa es la actitud del gobierno, correcta. Entonces tiene que tomar precisamente estas medidas para eso. Por otro lado, a propósito de esto, en términos económicos, yo sigo diciendo, el gobierno se ha manejado en sentido general muy bien con las pequeñas, medianas y microempresas. Es un sector sumamente importante. El encargado de esa área, Ignacio Méndez, dio una serie de datos que confirman por qué es importante que el gobierno mire hacia las pymes en el periodo que viene inmediatamente posterior a que se cumplan estas etapas. Porque yo reitero, lo que viene económicamente no es fácil. Por eso, quien dirige el país a partir de agosto tiene que ser alguien que sepa resolver y evitar una situación peor. 1.473.000 empresas micro, pequeñas y medianas que generan casi 3 millones de empleos. Eso no es una realidad que podemos obviar ni soslayar. Hay que darle mucha importancia. Es cierto que el gobierno ha tomado una serie de medidas sumamente importantes, fase 1 y fase 2. Ha sido un respiro para sobre todo las empresas y los trabajadores que en medio de esta situación tuvieron serios problemas para ingresos. El Fondo Especial de Financiamiento, que yo reitero, es sumamente importante y que ojalá pudieran ampliarlo un poquito más, porque 125.000 millones, ¿verdad? Que son muchos, pero a la hora de usted hablar de 1.473.000 pequeñas y microempresas, ese dinero no es mucho. Entonces hay que pensar en eso y reitero y exhorto a la mayor parte de las pymes que las que tienen préstamos con tasas muy altas, lo correcto sería reengancharse con tasas buenas ahora porque le bajaría el costo en ese aspecto. La facilidad de la DGI se ha aportado, señor, hay que felicitar a la DGI. La DGI en este periodo se ha aportado de manera brillante. Muchas facilidades en términos de acuerdo, facilidades para pagos, posposición de pagos, quitaron el anticipo, o sea, y la DGI se ha aportado de manera brillante y magistral. Lógicamente se han caído los ingresos y evidentemente no puede haber una gran presión porque van a eliminar los pocos que están funcionando. Entonces ha habido una posición bastante abierta, lo que también es un respiro para las empresas. Y en el caso del sector bancario, la facilidad de los préstamos es un respiro momentáneo que lógicamente hay que pensar cómo enfrentarlo en los próximos 3 meses. Por lo que yo creo que al gobierno le faltan algunos detallitos que debería pensarlo seriamente de aquí a el mes de agosto, este gobierno, antes de que venga el nuevo gobierno. Lo primero es, yo reitero, fase la pusieron para junio de nuevo. Yo creo que fase debe llegar a julio también, porque fase es un auxilio a las pequeñas, medianas y microempresas. O sea, ver las más necesitadas y hay que ese aspecto que para el gobierno significa dar ingreso a la población, que al mismo tiempo dinamiza la economía, debe llevarse a julio. Hay que pensar, el gobierno debe pensar en facilitar algún bono especial a las empresas pymes para el pago de la electricidad de estos meses.
por las diversas situaciones que se han presentado. Cuando hablo de un bono especial es porque sería evidentemente por esta situación que ha provocado, o sea, las empresas no han estado funcionando, pero de alguna manera, por la razón que fuese, han habido muchísimas explicaciones técnicas y todo lo que usted quiera, pero evidentemente que muchas empresas han pasado por situaciones complicadas y difíciles y habría que ayudarle en ese aspecto. Y Eury, algo que, bueno, quizás me puede decir, bueno, pero es lo mismo. No, pues es lo mismo quizás porque es dinero del Estado, pero y si mejores de sur, de norte, de este, ajustan la tarifa a la realidad y hacen las deducciones del lugar. Tú sabes que en algunos casos la gente ha dicho, si yo estoy cerrado totalmente, yo no puedo facturar los mismos 20,000 pesos de cuando estoy abierto. Entonces, si se hace una lectura consciente, yo creo que no habría que aportar dinero extra, sino rebajar, ajustar. No, porque yo no creo solamente que es la que ha habido problemas de factura. Yo creo que en la que han estado operando también hay que darle una facilidad. Yo digo las dos cosas. Puede ser eso y un bono especial, porque hay empresas que han estado funcionando. Tienen un consumo de electricidad, pero sus ingresos no son los mismos que en una situación normal. Hay que darle una ayuda. Yo creo Te compro tu propuesta, entonces. Creo que hay que pensar en un bono especial para eso. Lo mismo que en el caso del Internet, para las empresas y las familias, porque, señores, el consumo de Internet se ha convertido en un artículo de primera necesidad en este tiempo. Entonces, como es un artículo de primera necesidad que se ha disparado por la propia realidad de lo que estamos buscando, hay que darle un trato parecido al de la electricidad. Entonces, yo creo que también una especie de bono especial, porque usted no puede dar los cuartos hacia lo loco, sino como pasa con Quédate en Casa, que usted tiene una evaluación específica, pensar en eso y en esos dos aspectos hay que tratarlo. Y finalmente, las empresas de Santiago plantearon un aspecto, perdón, las empresas de la Asociación Dominicana de Operadores Turísticos planteó una idea que en principio parece interesante, que yo creo que el gobierno también debe pensarla, y es que de aquí a final de año hay que reevaluar un paso importante de bajar algunas cargas impositivas. Cuando digo bajar algunas cargas impositivas, son algunas que podrían, ellos dicen algunos aspectos específicos, sobre todo en diversos sectores. Por ejemplo, el sector turismo habría algunas cosas que tomar en cuenta. No al sector turístico de los que traen turistas, sino al sector dominicano que le da apoyo al turismo. Estamos hablando del sector agrícola, estamos hablando del sector de transporte, los sectores que le sirven de apoyo, que si bien es cierto, son parte del turismo, no tienen las exenciones que tiene el turismo. Entonces, habría que evaluar en torno a eso. Y en otros aspectos también, es decir, ¿qué podría aligerar un poco la carga impositiva, por lo menos en lo que resta de año, para dinamizar la economía? Yo creo que en ese aspecto el gobierno tiene que tomarlo en cuenta, porque como las medidas sanitarias, las medidas de salud han sido tan efectivas, las económicas tienen que seguir siendo efectivas para el periodo que viene posteriormente. De esa manera, el gobierno estaría actuando como tiene que actuar, con responsabilidad, para enfrentar la pandemia, derrotarla y para evitar una crisis económica de mayor envergadura que sea peor que los efectos de la pandemia. Cambio y fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias. Recomendamos que te laves las manos con agua y jabón